Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta nueva oportunidad que nos brinda para aprender de su palabra. No tenemos una nueva revelación porque ya la revelación está dada y esa revelación que ha sido dada no puede cambiar. El apóstol Pablo dijo, incluso si un ángel del cielo o nosotros mismos predicamos un evangelio diferente, el tal sea anatema. La palabra anatema significa maldito. O sea, el evangelio no cambia, sigue siendo el mismo. Dice en el libro de Romanos, capítulo 12, es donde vamos a comenzar, Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tomen forma como hace el mundo, sino cambien su forma de pensar para que puedan entender la voluntad de Dios. Es nuestra gran responsabilidad conocer la voluntad de Dios. Pero la forma más práctica que tenemos para conocer la voluntad de Dios es no amoldarnos al mundo. Porque las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la carne, no honran a Dios. Nuestra meta como hijos de Dios es lograr que nuestra mente sea capaz de no pensar como todos piensan. Amoldarnos no al mundo, o sino a la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios es indispensable, dice el apóstol Pablo a los romanos, que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar? Sencillo, lo que la hermana Gregoria leía en Deuteronomio. Si centras atención, si pones atención a los mandamientos de Dios y procuras hacer como Él dice, yo también te aseguro que será la forma correcta. Amén. Amoldarnos al mundo implica desconocer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que la única forma que tenemos para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que dejemos de parecernos al mundo y cambiemos esa forma de pensar. Y empecemos a parecernos a quién será. La Biblia dice que nosotros debemos formar a Cristo en nosotros. Debemos ser un reflejo de Jesús. Vano sería si yo le dijera que es fácil. Pero es posible. Si no fuera posible, la Biblia no dijera que debes buscar esa posición. Quiero que busquemos en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 16. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado, cuánta es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Amén. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que él hace ruegos en sus oraciones para que Dios cumpla un propósito especial en la iglesia de Éfeso. Y dice en versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él desea que cada uno de nosotros, aplicando este pasaje a la iglesia de hoy, a nosotros, a Betel, lo que él quiere es que Dios nos dé espíritu de sabiduría para que nosotros logremos tener el conocimiento pleno de Él y podamos entender o ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. El apóstol Pablo quiere que nosotros sepamos plenamente quién es Jesús. Pero también quiere que nosotros podamos entender cuál es la grandeza del poder que se puede manifestar en nosotros o que opera en cada uno de nosotros. Y para hacer referencia a eso, él dice, ¿qué hizo ese poder que se manifiesta en nosotros? ¿Qué hizo? La cual, o sea, la fuerza o el poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. El poder de la fuerza que se manifestó en Jesús para resucitarle de entre los muertos es la fuerza que opera en nosotros. Amén. Eso es grandioso. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo realmente está queriendo? Que nosotros seamos capaces de entender que no somos cualquier cosa. Porque en nosotros opera el poder o la fuerza de aquel que resucitó de los muertos a Jesús. Pero no solo lo resucitó, sino que hizo algo mayor. Y es que lo llevó y lo sentó a la diestra de Dios. Es grandioso. Si ese poder hizo eso con Jesús, tiene la capacidad de hacerlo con nosotros. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, yo deseo que ustedes tengan la capacidad, o oro a Dios para que ustedes, o para que Él les dé espíritu de sabiduría, para que entiendan que ustedes no son cualquier cosa. Que en ustedes opera el mismo poder que operó en la resurrección de Jesús. El mismo poder que operó en llevar a Jesús y sentarlo a la diestra del Padre. Grandioso, pero todavía hay más. Y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y lo colocó sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, dijo el apóstol Pablo, sino también en los siglos venideros. Entonces podemos ver que el poder que obra en nosotros, el poder que está actuando en nosotros, ese poder que nos fue delegado
por haber creído que Jesús es el Hijo de Dios, no es cualquier cosa. Y la sabiduría que nos haga entender hasta dónde es nuestra capacidad para obrar a través de este poder, solo la podemos obtener cuando no nos amoldamos al mundo, sino que logramos entender la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Hemos dicho que igual que la parábola de los talentos, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado de acuerdo a nuestra capacidad. Dios solo colocará cargas que nosotros podamos llevar. De acuerdo a nuestra capacidad, Dios ha establecido un poder también sobre cada uno de nosotros para movernos en eso que Él quiere que hagamos. En ese oficio que Él demanda que hagamos en Betel. Pero que también ya nos capacitó con el Espíritu Santo. Cuando dijo, recibirán poder para ser mis testigos. Ese poder tiene que ver con la habilidad de ministrar bien tus dones y tus talentos. O sea, no te dejó Dios suelto. No. Te dio los dones, te dio los talentos, pero también te dio el poder para poder obrar en esos talentos y esos dones. Amén. Amén. Entonces, el poder que actúa en nosotros, su nivel es superior a lo que nosotros mismos creemos que podemos hacer. Por eso tenemos que desconectarnos del mundo. Porque el mundo solo cree que podemos hacer eso que nuestra fuerza es capaz de hacer. Por fe. La fe sobrepasa todo entendimiento. A través de la fe, el poder que obró en Jesús para resucitarlo de entre los muertos, esa misma fe actuará en cada uno de nosotros con la capacidad que Dios tiene para obrar a través de nosotros. Amén. Y entonces tenemos que abrir nuestro entendimiento a saber que el poder de Dios en cada uno de nosotros nos coloca en un nivel superior de gloria. ¿Eso qué significa? Que la debilidad de Ramón es su propia fuerza en manos del Señor. Tan débil como es Ramón, tan poderoso, Jehová manifestará su gloria cuando necesite ser fuerte. Amén. Y no solo en mí, sino también en ustedes y en cada una de las personas que se acerca a Dios. Porque el poder que obró en la resurrección de Jesús y lo colocó sobre lugares celestiales en gloria es la misma que opera en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad? Dios quiere que nosotros logremos entender que no son nuestras fuerzas. Que sí, en el mundo nosotros no tenemos posibilidad. Nuestras fuerzas no son suficientes. Por eso la Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores. Y sin Cristo, ¿qué pasa sin Cristo? Nada podemos hacer. Entonces la diferencia no la hace nuestra fuerza. La diferencia la hace el lugar donde tú te colocas en la presencia de Dios. Eso marca la diferencia. Tu posición en el reino marcará
la diferencia en el nivel de gloria que se manifieste. Porque no depende de ninguno de nosotros, sino del poder que Él manifestado en nosotros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que le conozcamos plenamente. Y Juan dice que la salvación pende de conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Eso es Juan 17:3 para los que toman nota. Juan 17:3 dice, porque en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. De eso pende la vida eterna. Pero no solo pende nuestra vida eterna, sino que también pende la manifestación del poder de Dios en cada uno de nosotros. Entrando al templo, en la puerta que la llamaban la Hermosa, había alguien mendigando. De pronto, los apóstoles habían entrado por esa puerta varias veces. Es especulación. Y de pronto, en algún momento, también le dieron una limosna a ese mendigo. Pero un día pasó algo diferente, y es que no llevaba nada que dar. Y entonces le dijeron, plata y oro no tenemos, pero te vamos a dar de lo que nosotros sí tenemos. ¿Qué tenemos nosotros para dar? Si nosotros se nos presentara la oportunidad de dar, ¿qué daríamos? Los apóstoles le dijeron al paralítico, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la Biblia dice que en ese mismo momento se afirmaron los tobillos del que había estado inválido, y entró saltando y cantando la gloria de Dios al templo. ¿Qué podemos dar? Porque es necesario que nosotros sepamos que el poder que se manifiesta en nosotros es superior a todo lo que hemos visto y superior a todo lo que hemos oído. Pero nuestra mente nos ha limitado a creer cosas pequeñas. Nuestra mente nos ha limitado a creer que no podemos hacer. Y el enemigo sabe que si te coloca en el pensamiento que es por tu fuerza, entonces no lo lograremos. Podemos quedarnos en Betel 20 años más, 30 años más, y ponernos viejitos en este lugar, y seremos nosotros mismos. Porque estamos creyendo que es nuestra fuerza. Y estamos creyendo que no somos capaces. Cuando la Biblia dice que el poder que se manifiesta en nosotros tiene la capacidad de resucitar los muertos. Porque resucitó a Jesús. Pero también tuvo la capacidad de sentarle en lugares celestiales. Amén. Amén. Pero también tuvo la capacidad de ponerlo en supremacía sobre todo principado, toda potestad y todo lo que se mueve en los lugares celestiales. Algo así como que Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quedó por fuera de eso? Bueno, la Biblia dice que le dio la autoridad. Solo Dios Padre quedó por fuera del dominio de Jesús. Por eso incluso en Apocalipsis, y es una gran verdad, incluso en Apocalipsis vemos a Jesús sujeto a la voluntad del Padre. Es el único que quedó sobre él. Pero fuera del Padre, todo, sea principado, sea potestad, sea dominio, no importa de qué nivel o qué categoría sea, Jesús gobierna
sobre ellos. Y si Jesús gobierna sobre esas autoridades y dominios, no podrá transformar nuestro hogar. No podrá convencer a nuestros hijos. ¿Acaso no podrá hacer que nuestro negocio funcione de la forma correcta? Vamos, el poder que obra en nosotros tiene autoridad para transformar cualquier circunstancia. Piensa en una cosa difícil y dígale a Dios que usted necesita que suceda. La señora Sirofenicia, la mujer Sirofenicia, llegó de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hija porque está enferma. Gritaba detrás de Jesús, los apóstoles trataron de persuadirla para que se callara, pero ella gritaba con más fuerza. Jesús dice: bueno, ¿qué es lo que quieres que te haga? Señor, mi hija está enferma y yo quiero que la sane. Jesús le dice: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no está bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. La señora dice: sí, señor. Ningún padre de familia coge el pan de los hijos y se los da a los perros. Pero tus hijos, a los que le estás dando el pan, lo están desperdiciando, lo están dejando caer de la mesa. Dame a mí de lo que tus hijos están dejando caer. ¿Qué es eso? Oh, mujer, grande es tu fe. Jesús le había dicho, oiga, Jesús le había dicho a la señora Sirofenicia que no podía actuar en ella porque él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella muestra un nivel o una capacidad de fe superior. Logró entender que allí donde Jesús estaba, estaban desperdiciando el poder que fluía de él. Que los que estaban allí con dificultades, con necesidades, no estaban aprovechando el poder que fluía de Jesús. O sea, ella no era una oveja tan perdida. Ella no era una oveja tan perdida. Y Jesús le dice que se haga como tú quieres. Y la Biblia dice textualmente, y desde ese mismo momento su hija fue sana. Qué tristeza para esa mamá. Si con ese nivel de fe que tenía, había pensado como Dios quiere que usted y yo pensemos. Más allá de las posibilidades. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a pensamiento de hombre, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Usted le ama? ¿De quién son esas cosas? ¿De quién son esas cosas? ¿De quién son? Nosotros. Son de nosotros. Para los que le aman, hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a pensamiento de hombre. Son las que Dios tiene guardadas para los que le aman. ¿Y por qué digo pobre señora que con esa fe no había entendido lo que podía lograr? Si hubiera tenido la mente abierta, así como Dios quiere, con la sabiduría que procede de la fe de Jesús, ella hubiera dicho, cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Señor, tengo una hija enferma. Ella no es muy inteligente, yo quiero que sea más inteligente. Pero también quiero que se case con un rico. Y que tenga unos hijos inteligentes que puedan ir a la universidad. Y que ella tenga la capacidad de mantener su hogar, Señor. ¿Qué cree usted que hubiera sucedido cuando el Señor le dijo,
grande es tu fe, que se haga como tú quieres. ¿Qué creen ustedes que había sucedido? Solo se había sanado la hija, o lo demás también había sucedido. Todo lo que hubiera dicho hubiera sucedido. Pero el Señor le está diciendo, grande es tu fe. ¿Qué fue lo poco que ella tuvo? Si la fe era grande, ¿qué fue lo que ella tuvo poco? La petición. Sí, ¿verdad? Con una fe tan grande que Jesús dijo, no he hallado una fe en Israel como la tuya. Mucha fe para poca petición. Mucha fe para poca petición. Pero el poder que podía obrar en la palabra de Jesús, cuando hiciera la declaración, podía cumplirle muchas más peticiones. Yo sé los planes que tengo contigo y son planes de bien y no de males, para darte el fin que esperas. ¿Qué estamos esperando nosotros que Dios haga? ¿Qué otra cosa queremos que Dios haga? Para el que cree, para el que cree, para el que cree. La Biblia se hace cansona al enseñarnos que para el que cree todo le es posible. Y nos lo dice de una y de otra forma. Y nos enseña que no es nuestra fuerza, que en el poder que fluye de nuestro Dios. Que cuando necesitamos que sucedieran cosas en las cuales nosotros no teníamos la posibilidad como de salvarnos, Él envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar. Y en la cruz del Calvario nos justificara por su fe. En el libro de Romanos, capítulo 8, hay algo especial que nosotros nunca hubiéramos podido lograr, y es salvarnos. Porque el precio de la salvación de una sola persona, la Biblia enseña que el oro de todo el mundo no alcanzaría para comprar una sola salvación. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que solo tienen que hacer, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Cuando no teníamos ninguna posibilidad de adquirir liberación de la condenación, Jesús envía a su Hijo para que simplemente aplicando fe sobre Él, nuestra deuda, que era más grande que todo el oro del mundo, estábamos bien endeudados. Dios manda a su Hijo para que a través de su sangre pague nuestra deuda. Dice la Biblia, nos deja sin ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos quiénes están en Cristo Jesús? Sería la pregunta del millón. Entonces el versículo nos responde, los que no andan conforme a la carne, los que no se han amoldado al mundo, sino que han renovado su espíritu o el espíritu de su entendimiento y han pensado de forma diferente y han reconocido que el poder que se manifestó en la resurrección de Jesús es el mismo poder que se manifiesta en ellos. Alabado sea el Señor. Amén. Romanos 5:1. Vamos a leer 5:1 y 2. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe. Y que Dios, viendo que nosotros somos más fáciles de amoldarnos al mundo que renovar nuestro entendimiento, ha hecho todo lo posible para que nosotros no perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Nuestra fe es el testimonio del fluir del poder de Dios en nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú no tienes que creer para ser justificado, tú tienes que creer que ya fuiste justificado. Por eso nosotros nos apegamos a Jesús, para que esa fe que actuó en él para darnos redención cuando nosotros no habíamos nacido, se aplique a nuestra vida y podamos ser salvos. Entonces, todo está dado para nuestra glorificación. La salvación, vamos a decir que es 3 aspectos de la salvación. Justificación. En nuestro pasado, en la cruz de Calvario, fuimos justificados. Santificación, que es lo que estamos nosotros haciendo ahora, tratando de ser mejor personas cada vez. Pero nuestra salvación no depende de la obra que tú hagas. Ya fuiste justificado en la cruz de Calvario. Y faltaría el tercer paso, la glorificación. Pero la glorificación, que en su punto más extremo, es estar para siempre con el Señor. La glorificación tiene un aspecto más natural de nuestro tiempo. Y es que hoy podemos ser glorificados con Cristo de cuerpo presente. Y mostrar en nosotros mismos el poder que fluye de Dios. Ese poder que le resucitó de entre los muertos. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios está esperando que usted sea capaz de creer más allá de lo que usted está creyendo que es posible, para sacarnos del anonimato, para darnos la gloria o manifestar en nosotros la gloria que Él se dispuso desde antes de la fundación del mundo que establecería sobre nosotros. Betel no es un proyecto de hoy. Dios ya lo había pensado de antemano. Cuando tú naciste, ya Dios te tenía incluido en este proyecto. Cuando cada uno de nosotros nacimos, Dios nos tenía preparado para este tiempo. Y es momento que decidamos cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Amén. Cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, a partir de hoy, nosotros en Betel vamos a tener en cuenta que el poder que obra en nosotros es tan superior y es tanto el deseo de Dios de hacer cosas por nosotros que nos puso todo fácil. Nada de lo que pueda suceder a través de nuestra fe y a través de nuestra declaración depende de nosotros, depende de Dios. Que el enfermo se sane cuando tú oras no depende de ti que estás declarando la oración. Que el enfermo se sane cuando tú oras depende de Dios que escucha la oración.
Amén. Si no depende de ti, entonces cree que sanará, porque Dios, el poder que fluye en nosotros, es el mismo poder que fluyó para levantar a Jesús de entre los muertos. Y no depende de nosotros. Depende 100% de quien escucha la oración. No depende de quien declara la oración, depende de quien escucha la oración. Es probable que no sepamos pedir, es probable que no sepamos orar como conviene, pero el Espíritu mismo lleva nuestra oración delante del Padre con gemidos indecibles. Eso que tú no supiste decir, Dios sabe qué es lo que tú estás tratando de decir. Porque no depende del que hace la oración, depende del que contesta esa petición. Amén. Amén. El Señor les bendiga.